Buenas, yo les voy a hablar sobre el teorema de Bayes. Para iniciar, Bayes o Thomas Bayes fue un matemático y teólogo inglés nacido en Londres en 1702, el cual fallece en el año 1761 en Tunbridge Wells, Inglaterra. Este matemático hizo grandes aportes a lo que fue el cálculo de probabilidades y a la teoría de la probabilidad, por lo que su teorema se enfoca en este concepto. Ahora bien, con respecto a la necesidad de estudio del teorema, básicamente es la resolución del problema de inferencia inductiva que se deriva de la concepción de probabilidad inversa, ya que matemáticos como Bernoulli y de Moivre propusieron estudiar la probabilidad que va desde no que va desde la causa a los efectos, sino más bien de los efectos a la causa, de dónde sale esta concepción de probabilidad inversa. Y por lo que Valle se interesa por proponer su teorema relacionado con esto. Es con esto que se pasa de hacer observaciones intuitivas a algo más experimental y con ello la probabilidad pasa de ser vista desde un punto subjetivo a un punto más objetivo. De lo anterior, entonces este teorema lo que propone es conocer la probabilidad de un evento A dado un evento B con la probabilidad de B dado A, es decir, pasar de la probabilidad de inferencia directa, definida como la probabilidad de A dado B, a la probabilidad indirecta o inversa, que sería la probabilidad de B dado A. Entonces, matemáticamente se establece que si A y B son eventos sobre un espacio muestral omega con B no vacío, entonces se tiene que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Es decir, es la definición del teorema de Bayes. Ahora bien, para poder realizar su demostración se requiere conocer conceptos previos como lo son sucesos o eventos, sucesos mutuamente excluyentes, los eventos complementarios, la probabilidad de un evento futuro, la probabilidad condicional, la unión de probabilidades, los eventos nulos, la unión de sucesos mutuamente excluyentes, la intersección de eventos y los teoremas de multiplicación de probabilidades. Sin embargo, todos estos conceptos son útiles tanto para las demostraciones como para aplicarlos a situaciones que requieran del estudio de la probabilidad. Ahora bien, para la demostración de este teorema se va a partir de la definición de probabilidad de intersección de conjuntos, es decir, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Entonces, si se despeja la probabilidad de A dado B, se tiene como resultado que es lo mismo que la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Ahora bien, ¿quién es la probabilidad de A intersección B? Bueno, esta se puede obtener a partir de los teoremas del producto de probabilidades, de donde se tiene que la probabilidad de A sub 1 intersección A sub 2 y así sucesivamente hasta A sub n es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1. Y así sucesivamente su producto hasta la probabilidad de A sub n dada la intersección de las probabilidades desde A sub 1 hasta A sub n menos 1. Es por esta definición que al aplicarla o sustituirla en la definición anterior, se tiene que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A entre la probabilidad de B. Y así se logra concluir esta demostración del teorema. Ahora bien, hay varias formas de poder desarrollar o comprender mejor lo que este problema o este teorema, perdón, define. Por ejemplo, por medio de los diagramas de árbol, como se puede notar en la imagen, es una forma de ver lo que se acaba de demostrar de forma gráfica. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias del teorema de Bayes, se da la generalización realizada por Laplace, que se llama versión discreta del teorema de Bayes, que es la que se da cuando todas las causas son igualmente equiprobables. Entonces, si se tiene A sub 1 hasta A sub n, que son las n causas y es el suceso, entonces las causas son sucesos disjuntos y su unión da el total. Entonces el principio establece que la probabilidad de A sub i dado E entre la probabilidad de A sub j dado E es lo mismo que la probabilidad de E dado A sub i entre la probabilidad de E dado A sub j. O de otra forma, es la probabilidad de A sub i dado E
es lo mismo que la probabilidad de E dado A sub I entre la suma, de las probabilidades o la sumatoria de las probabilidades desde J1 hasta N de la probabilidad de E dado A sub J. También se establece otra consecuencia como la regla de Bayes 2, en donde sean A sub 1 hasta A sub N eventos que forman una partición del espacio muestral omega, donde A y B son eventos arbitrarios con B no vacío. Entonces se tiene que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, entre la sumatoria desde igual 1 hasta N de la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Y este teorema o esta regla se puede demostrar por medio del teorema de Bayes y lo que es el teorema de la probabilidad total. Además, otra consecuencia es la creación de una nueva metodología de inducción e inferencia que da paso a un nuevo tema de estudio llamado la inferencia bayesiana. En cuanto a las aplicaciones del teorema de Bayes, existen muchas, entre las cuales muchas son o relacionadas o aplicables a lo que es la cotidianidad. Por ejemplo, lo que son casos jurídicos con las llamadas falacias fiscales en lo que es el campo de la medicina, como por ejemplo determinar la probabilidad de que una persona padezca cáncer de mama o no. Y lo que es en la tecnología con los filtros de spam, en donde se especifica que este teorema ayuda a saber por medio de programaciones cuando un correo es o no spam. Ahora bien, un ejemplo aplicado sobre este teorema puede ser el siguiente. Una fábrica de embutidos produce 5.000 empaques diarios de salchichas. La máquina A produce 3.000 empaques, de los cuales 2% quedan mal embutidos o defectuosos. Y la máquina B produce los 2.000 restantes, de los que se sabe que el 4% son defectuosos. Entonces, con respecto a esto hay que determinar la probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso y que proceda de la máquina A o de la máquina B. Entonces, para realizar este ejercicio o problema, se puede utilizar lo que es el diagrama de árbol para poder ver la situación un poco más clara y gráficamente. Entonces, dado la máquina A, se sabe que son 3.000 de 5.000 empaques, de donde el 2% son defectuosos, mientras que el 98% no. Y en el caso de la máquina B, más bien de los 2.000 de ellos son 4% defectuosos y el 96% restantes no lo es. Entonces, con respecto a este diagrama y la utilización de la definición de intersección de probabilidades, entonces se tiene que el empaque defectuoso de la máquina A se puede obtener utilizando esta fórmula, es decir, la probabilidad de A intersección D es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de A dado D, es decir, de los 3.000 entre los 5.000 empaques, es decir, la probabilidad de A por el 0,02% de embutidos o de empaques defectuosos, entonces se va a obtener como respuesta el 0,012%. Mientras que para el empaque B sería, aplicando la misma definición, solo que con respecto a B, serían los 2.000 empaques entre los 5.000 por los 0,04% de empaques defectuosos, que da como resultado 0,016. Ahora bien, haciendo la suma de estas probabilidades, se tiene que la probabilidad de que un empaque sea defectuoso es del 2,8%. Y como ya se conoce que los empaques seleccionados son defectuosos, entonces se va a relacionar la rama que nos solicitan con el problema respecto a la probabilidad total. Ahora sí, ya con estos resultados se puede aplicar lo que es el teorema de Bayes, donde para averiguar la probabilidad de que el empaque defectuoso sea de la máquina A, se procede a hacer la probabilidad de A
dado D, lo que es igual a la probabilidad de D dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de D. Es decir, por los resultados anteriores, se tiene que eso es 0,012 entre 0,028, que es aproximadamente 0,42. Es decir, un 42% de probabilidad de que salga defectuoso de la máquina A, mientras que para la máquina B se cumple la misma definición por el teorema de Bayes, pero esta vez con el 0,016 entre 0,028, que da como resultado 0,57%, es decir, un 57% de probabilidad de que salga defectuoso de la máquina A. Y esos serían los resultados aproximados del problema en cuestión, utilizando lo que es el teorema de Bayes. Y entonces eso sería. Muchísimas gracias. Y acá están las referencias.